8 meses, recorrerá 12 pueblos y contará con miles de participantes un año más. La edición número 17 del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia, uno de los circuitos más veteranos de España y referente del deporte popular, despega con su fuerza habitual con un plazo único de inscripción del 1 al 31 de marzo. Este año queremos continuar batiendo récords, continuar siendo una referencia y ser el circuito como es el circuito decano de España en el ámbito deportivo del atletismo popular. Es un calendario o es un circuito, como todos sabéis, más duro que otros circuitos que conocemos o que están en vigor. Tenemos 3 medias maratones, 3 grandes fondos, 6 pruebas cortas de 10 kilómetros, lo que hace que sean alrededor de 170.000 metros los que van a correr los participantes del circuito de carreras populares. La Diputación de Valencia ha programado 12 carreras populares entre los meses de abril y noviembre, de las cuales se deberá puntuar al menos 8 de las 12 para optar a los premios finales. El calendario se iniciará el próximo 6 de abril con la 23 Media Maratón Ciudad de Montcada y una distancia de 21.097 metros. Seguirá con las carreras de Puerto de Sagunto, Massamagrell, Gandía, Canet en Berenguer, Cheste, Siete Aguas, Benaguasil, Paterna, Alzira y Cullera, finalizando en Xàtiva el día 9 de noviembre con la pujada al Castell y un recorrido de 10.000 metros. La cultura del esfuerzo es una cultura que se tiene que hacer patente cada día más, que las cosas a base de trabajar, a base de sacrificarse, se llegan a conseguir. Sirve para que sea un espejo o una manera de exportar gastronomía, vivencias, pero sobre todo la calidad humana que tiene cada uno de vosotros y cada uno de vuestros pueblos en vuestra gente. Eso creo que es lo fundamental, saber que contamos con la mejor provincia de España, que contamos con la mejor diputación y contamos con los mejores pueblos que en este momento estáis representados para hacer esta carrera y este circuito. Se realizarán las siguientes clasificaciones: general absoluta masculina y femenina, por categorías masculina y femenina y finalmente por clubes. Y este año, la fecha de cierre de inscripciones para todas las carreras será los miércoles anteriores a la prueba. Otra de las novedades de este año será una misma plataforma de inscripciones para todas las pruebas y para todos los corredores, pertenezcan o no al mismo, y una misma plataforma de cronometraje para todas las pruebas del circuito, con 2 opciones para los organizadores: sistema de chip en la zapatilla o chip desechable en el dorsal. Por otra parte, la Diputación de Valencia quiere homenajear a los 3 clubes de atletismo que presenten mayor número de corredores que finalicen al menos 8 de las 12 pruebas, y la Fundación Trinidad Alfonso otorgará el trofeo Cultura del Esfuerzo, un premio al corredor y a la corredora con la mejor puntuación final entre los que finalicen las 12 pruebas. Desde la Fundación Trinidad Alfonso, la idea que tenemos es universalizar con estas pruebas, universalizar la cultura del esfuerzo, llegar al máximo número de deportistas posibles. Y con este paso que damos hoy, en cierta manera, vertebramos ese mensaje en la provincia de Valencia. Una edición más se podrá seguir las pruebas a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, que acercarán a los participantes y seguidores los pormenores de la carrera popular más antigua de la Comunitat Valenciana.